Hola gente, esta es la parte 3, de qué hubiera pasado, si Vegeta era traicionado y torturado temporada 7. Mientras que Taillos y su tripulación llegaban al planeta donde habían pasado ya bastante tiempo, estaría Vegeta en otra línea temporal y comenzaría a escuchar una voz, la cual decía que debía ir a rescatarlo lo más rápido posible, y en eso Vegeta pensaría que sería una pérdida de tiempo, y este pensaría que ya no existía nadie capaz de hacerle frente en una batalla, y este decidiría largarse del lugar en el que se encontraba, y recordaría que no podía irse debido a que ya había usado el anillo del tiempo con Kakaroto, y así Goku le diría a Vegeta por medio del árbol del mundo, que Daishinkan podía traerlo dentro de 24 horas, y en eso Vegeta le preguntaría a Daishinkan, que si eso era cierto, y Daishinkan diría que lamentablemente, tenía que tocarlo para moverlo entre las líneas temporales, y Vegeta diría que en ese caso solo tenía un lugar al que ir, y este le preguntaría a Daishinkan que en qué dirección se encontraba el planeta, de los Kaioshin del universo 10, y Daishinkan respondería a varios miles de años luz, y Vegeta diría que eso sería tan comido, y este comenzaría a volar rápidamente, y en lo que llegaba al planeta de los Kaioshin del universo 10, Vegeta estaría perdiendo poco a poco sus energías, y al llegar vería que solamente había unos cuantos aprendices para ser Kaioshins, y en eso Vegeta diría que quería que le entregaran el anillo del tiempo, y uno de los aprendices comenzaría a ponerse nervioso e iría por el anillo, y al regresar estaría a punto de darle el anillo del tiempo a Vegeta, pero en eso uno de los aprendices le diría a su compañero que se detuviera, y así Vegeta le diría al aprendiz que se lo entregara inmediatamente, y este se lo entregaría, y al hacerlo, el otro aprendiz se molestaría e intentaría asesinar a su compañero, gritándole que le había dicho que no lo hiciera, y este intentaría atravesar el cuerpo de su compañero, pero Vegeta sujetaría la mano del aprendiz, antes de que lastimara a su compañero. Y en ese momento, Vegeta diría que lo conocía perfectamente, y este lo llamaría Tamas, y este se sorprendería, y diría que porque sabía su nombre, y Vegeta respondería que ya lo había derrotado algunas veces y este levantaría su mano, y diría que al final de su historia se volvía malvado, y en eso Tamas cerraría sus ojos, y Vegeta lo eliminaría, con un Big Bang, y este se colocaría el anillo en su otra mano, y este abriría una brecha temporal, y vería que del otro lado estaban Kakaroto y Daishinkan, y en eso Vegeta comenzaría a caminar hacia la brecha, y en eso Daishinkan le diría a Vegeta que al fin estaba de nuevo en su línea original, y este diría que tenía bastantes cosas que hacer. Y en eso Goku se le acercaría a Vegeta y sonreiría, como hacía de costumbre. Y Vegeta sonreiría un poco. Y este le diría a Daishinkan que no planeaba hacer algo en contra del dios del todo de esta línea temporal. Y Daishinkan diría que le alegraba escuchar eso. Y este le diría que si estaba seguro de eso y Vegeta diría que sí, y este caería al suelo inconsciente, y en eso Goku se asustaría y diría que si estaba bien y Daishinkan diría que esa transformación que obtuvo desgastó su ki masivamente y en eso Goku suspiraría y diría que ya era momento de volver a entrenar y en eso Daishinkan le preguntaría a Goku que si quería entrenar con él y Goku sonreiría y diría que si así estos dos comenzarían un leve entrenamiento y al hacerse de noche Goku diría que ya debía de irse y en eso Daishinkan le preguntaría a Goku que a dónde iría y en eso Goku respondería que iría a su casa y Daishinkan diría que si no estaba olvidando algo y Goku se pondría a pensar y diría que no olvidaba nada y en eso Daishinkan diría que el planeta Tierra había explotado por su culpa y la de Moro. Y en eso Goku recordaría lo que había ocurrido hace algo de tiempo y así Goku diría que porque había sido su culpa, y Daishinkan diría que fue su culpa el no haber elaborado un plan a tiempo y Goku aceptaría que fue su culpa el no haber hecho un plan y en eso Goku diría que iría a visitar a Kaiosama y en eso Goku le diría a Daishinkan que quería posponer el entrenamiento para otro momento y en eso Goku se teletransportaría a Kaiosama y este al verlo se asustaría y en eso Goku lo saludaría y Kaiosama le diría a Goku que ya tenían mucho tiempo sin verse y Goku sonreiría y diría que si se podía quedar con él y Kaiosama diría que si así pasaría la noche y al amanecer Kaiosama vería a Goku y le diría que qué cosas había hecho en los últimos días y Goku comenzaría a contarle las cosas que sucedieron y mientras estos platicaban Vegeta estaría con Daishinkan y este le diría que ya se había cansado de estar muerto y Daishinkan preguntaría sobre qué haría y Vegeta respondería que buscaría las esferas del dragón para revivir y en eso Daishinkan diría que no podría hacerlo.
ya que el planeta Tierra del universo 7 había desaparecido debido a una explosión causada por Moro y el descuido de Goku, y Vegeta recordaría que también existían otras esferas del dragón, y en eso Vegeta diría que iría al planeta de Picoro, pero este no recordaría el nombre y la ubicación del planeta, y Daishinkan diría que el planeta del que hablaba tenía por nombre Namekusei, y Vegeta le preguntaría sobre su ubicación, y Daishinkan le señalaría el camino por donde debía de viajar, y Vegeta le diría que pronto volvería a tener su familia completa, y este volaría hacia el planeta Namek, y al momento de llegar al universo 7, este sentiría el ki de Village Whis, y estos también sentirían el poder de Vegeta, y en eso Village le diría a Whis sobre la presencia de Vegeta, y estos llegarían al planeta Namek, y al momento de aterrizar, Vegeta aparecería detrás de ellos, y en eso Village diría que pensó que tardaría más tiempo, y Vegeta diría que también le agradaba volver a verlos, y así Whis comenzaría a reír, y Village le preguntaría a Vegeta que a qué se debía su presencia en el universo 7, y Vegeta diría que necesitaba las esferas del dragón para revivir a su familia, y Village diría que ellos también necesitaban las esferas, y Vegeta le preguntaría a Village que para qué las usaría, y Village diría que su deseo sería traer de regreso a la Tierra y sus habitantes, y Vegeta diría que él las necesitaba más, y en eso Village y Vegeta comenzarían a discutir, y así pasarían unos minutos, Whis les diría que estuvo hablando con los habitantes de ese planeta, y le contaron que sus esferas podían conceder 3 deseos, y en eso Vegeta y Village se asombrarían, y Vegeta recordaría los momentos en los que estuvo en Namek por primera vez, y este diría que pidieran su deseo lo más rápido posible, y así Whis invocaría al dragón de Namekusei, y en eso Village pediría como deseo, diría más el reconstruir el planeta Tierra y revivir a sus habitantes, y en eso Porunga cumpliría el deseo de Village, y antes de irse Whis le diría a Vegeta que se había vuelto muy fuerte, y así Village le preguntaría que si había algo en lo que necesite ayuda, y Vegeta diría que no necesitaba nada por el momento, y en eso Vegeta pediría como deseo revivir y este volvería a la vida, y miraría como la coronilla que tenía se desaparecía lentamente, y después de eso, Vegeta diría que quería que revivieran a su familia, y en eso Porunga diría que no podía hacerlo, y en eso Vegeta diría que porque no podía hacerlo, y Porunga diría que no encontró a nadie de su familia en el universo 7, y así Whis diría que no se puede revivir a personas de un universo distinto al universo en el que fueron creadas las esferas del dragón, y en eso Village le diría a Vegeta que buscara las super esferas del dragón, y en eso Vegeta diría que como se suponía que lo haría, y en eso Whis diría que irían a pedir el super radar del dragón de Bulma, y en eso Vegeta se molestaría, y diría que sí, y estos viajarían al planeta Tierra, y al llegar a la corporación Cápsula, los guerreros Z se sorprenderían al ver a Vegeta, y en eso Bulma le diría a Vegeta que qué hacía allí, y Vegeta diría que necesitaba el radar para buscar las super esferas del dragón, y Bulma diría que si pensó que se lo prestaría estaba totalmente equivocado, negándose a prestarle el radar, y en eso Whis levantaría su báculo, haciendo que aparezca el super radar del dragón en las manos de Vegeta, y así Vegeta se molestaría, diciendo que porque hizo que viajara al planeta Tierra, y Whis se reiría, y diría que lo tomara como un regalo por tener un hijo con su hermana, y así sorprendería a Village, y este le diría que porque no le había dicho sobre eso, y Whis seguiría riéndose, y en eso Picoro se acercaría a Vegeta, y le diría felicidades por tu hijo, y Vegeta sonreiría y le diría que algún día lo conocería, y Picoro se daría la vuelta, diciendo que esperaba que fuera igual de fuerte como su padre, y en eso Vegeta respondería diciendo que hace unos años Trunks y Goten le habían dicho que querían volver a entrenar con el señor Picoro, y en eso Picoro diría que era un dolor de cabeza entrenarlos, causando que Vegeta se riera, y diría que tenía toda la razón, y en eso Vegeta le diría a Picoro que si quería entrenarlos debería de entrenar demasiado, porque esos niños ya crecieron, y se volvieron mucho más fuertes de lo que pensaba, y así Vegeta se acercaría a Whis y Village, y en eso el androide 18 diría que su hijo debía ser demasiado fuerte, y Vegeta diría que sí, y este sonreiría, y se iría junto con Whis y Village a buscar las super esferas del dragón. Y bueno gente, esta es la parte 3 de la 7ª temporada, de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado.